Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones en esta nueva mañana. El mensaje de hoy lo titularemos, Resistir al diablo, donde meditaremos en un versículo breve, pero lleno de una profunda riqueza espiritual. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este pasaje nos presenta una de las estrategias más claras que Dios ha dado al creyente para enfrentar el pecado, las tentaciones y los ataques del enemigo. Muchas personas buscan fórmulas para vencer sus debilidades espirituales, pero la Escritura nos muestra que la verdadera victoria no comienza luchando directamente contra Satanás, sino rindiendo completamente nuestra vida al señorío de Dios. Vivimos en una época donde el pecado se presenta como algo normal, donde la verdad es constantemente cuestionada y donde cada día el creyente enfrenta nuevas tentaciones. Sin embargo, Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos enseña el camino de la victoria mediante la obediencia, la dependencia de su gracia y la firmeza de la fe. La carta de Santiago fue escrita por Santiago, hermano del Señor Jesucristo y uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Sus destinatarios eran creyentes judíos dispersos entre las naciones debido a la persecución. Estos cristianos enfrentaban pruebas externas, pero también luchaban con problemas internos: favoritismo, pleitos, orgullo, egoísmo, mundanalidad y una fe que muchas veces no producía obras dignas del Evangelio. En el capítulo 4, Santiago señala el origen de muchos conflictos, los deseos pecaminosos que gobiernan el corazón. Explica que la amistad con el mundo produce enemistad contra Dios y llama a los creyentes al arrepentimiento. Después de recordar que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, presenta este mandato: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No es simplemente un consejo. Es una orden divina que revela el camino hacia la restauración espiritual. La victoria comienza con una vida rendida. La primera expresión dice: someteos, pues, a Dios. La palabra griega utilizada aquí significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Era un término militar que describía a un soldado alineándose bajo el mando de su comandante. Espiritualmente significa reconocer que Dios tiene el derecho absoluto de gobernar cada área de nuestra vida. La lucha contra el pecado nunca comienza con más fuerza de voluntad. Comienza con una rendición sincera delante del Señor. Muchas personas quieren vencer ciertos pecados mientras continúan gobernando su propia vida. Desean recibir las bendiciones de Dios sin permitir que Él sea el Señor de sus pensamientos, decisiones, palabras y deseos. Pero el verdadero creyente entiende que Cristo no solo es Salvador, también es Señor. Romanos 12 verso 1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto implica entregar nuestra voluntad diariamente. Cada vez que decidimos obedecer la palabra por encima de nuestros deseos, estamos sometiéndonos a Dios. Cada vez que escogemos perdonar en lugar de guardar rencor, decir la verdad en lugar de mentir o mantener la pureza en lugar de ceder al pecado, estamos viviendo bajo su autoridad. La obediencia no es una carga para quien ama al Señor, es la evidencia de un corazón transformado. El enemigo puede ser enfrentado con la autoridad de Dios. Después Santiago añade: resistid al diablo. El orden es importante. Primero sometimiento. Después resistencia. Muchos intentan resistir al enemigo sin haber rendido su corazón a Dios, y por eso fracasan constantemente. La Biblia enseña que Satanás es un adversario real. Primera de Pedro 5 verso dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, también enseña que no posee autoridad absoluta sobre el creyente que permanece en Cristo. Resistir significa mantenerse firme, no ceder, no negociar con el pecado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque usando la palabra de Dios. No discutió con Satanás ni razón o con acento agudo con la tentación. Simplemente permaneció firme en la verdad revelada. Esa sigue siendo nuestra mayor arma hoy. No resistimos confiando en nuestras emociones, sino permaneciendo firmes en las promesas de Dios.
Efesios 6 describe la armadura espiritual precisamente para que el creyente pueda mantenerse firme frente a las acechanzas del diablo. La oración, la escritura, la comunión con Dios y la obediencia diaria fortalecen nuestra resistencia espiritual. La promesa para quien permanece firme. La última parte del versículo contiene una promesa extraordinaria. Y huirá de vosotros. No significa que Satanás dejará de existir ni que nunca volverá a tentar al creyente. Significa que cuando un cristiano permanece sometido a Dios y resiste firmemente en la fe, el enemigo pierde terreno porque no puede vencer el poder de Dios obrando en una vida obediente. La victoria pertenece al Señor. Satanás ya fue derrotado por Cristo en la cruz. Colosenses 2 verso 15 declara que Cristo despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Por eso nuestra confianza no descansa en nuestra capacidad, sino en la obra perfecta de Jesucristo. Cada victoria sobre el pecado es una evidencia de la gracia de Dios actuando en nosotros. Lo que este llamado significa para nuestra vida hoy. Este versículo nos recuerda que la lucha espiritual ocurre todos los días. Las tentaciones llegan por medio de pensamientos, conversaciones, imágenes, deseos, orgullo, amargura, materialismo o cualquier cosa que busque alejarnos de Dios. El creyente no vence ignorando el pecado. Lo vence identificándolo, confesándolo y apartándose de él mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando caemos, no debemos escondernos de Dios, sino correr hacia Él con arrepentimiento sincero, recordando la promesa de 1 Juan 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para someternos nuevamente al Señor. No importa cuántas luchas enfrentemos, mientras permanezcamos cerca de Cristo, su gracia será suficiente. La santificación es un proceso diario donde Dios continúa transformándonos a la imagen de su Hijo. Una decisión que transforma cada día. Quizá hoy estés enfrentando una batalla que parece repetirse constantemente. Tal vez luchas con pensamientos impuros, con el enojo, con el orgullo, con la ansiedad, con la falta de perdón o con cualquier otra debilidad. La respuesta de Dios sigue siendo la misma. No luches solo. Ríndete completamente al Señor. Llena tu mente con su palabra. Ora constantemente. Busca la comunión con otros creyentes. Aparta de tu vida aquello que alimenta el pecado. Y permanece firme confiando en que Dios jamás abandona a quienes buscan su rostro con sinceridad. Cada día de obediencia fortalece tu carácter espiritual. Cada decisión correcta glorifica a Cristo. Cada victoria, por pequeña que parezca, demuestra que el Espíritu Santo continúa obrando en tu vida. Hoy el Señor nos recuerda que la victoria sobre el pecado no depende principalmente de nuestra fuerza, sino de nuestra rendición. El sometimiento a Dios produce una resistencia firme contra el enemigo. Y esa resistencia, sostenida por la gracia divina, trae verdadera victoria. Que hoy decidamos vivir bajo el gobierno de Cristo, confiando plenamente en su poder, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que hoy nos recuerda dónde comienza la verdadera victoria. Reconocemos que muchas veces hemos querido vencer el pecado con nuestras propias fuerzas y hemos olvidado depender completamente de ti. Hoy rendimos nuevamente nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestro corazón bajo tu autoridad. Fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo para permanecer firmes cuando lleguen las tentaciones. Danos discernimiento para identificar las estrategias del enemigo y valor para rechazar todo aquello que nos aparte de tu voluntad. Llena nuestra mente con tu verdad, fortalece nuestra fe y ayúdanos a caminar cada día en obediencia. Gracias porque en Cristo ya tenemos la victoria. Que nuestra vida refleje tu santidad, tu amor y tu poder. Permítenos comenzar este día confiando plenamente en ti y viviendo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.